pues estaba diciendo que buenos días a todos y a todas en este pleno especial en el que la mayoría de los concejales y concejalas estamos con el lema de estado de alarma quedándonos en casa. Y bueno, pues estos son los fallos del directo que irían en televisión, así. Yo creo que por ser la primera vez se nos tiene que perdonar estos problemillas. Pues bueno, para empezar a hablar sobre la liquidación del presupuesto del 19, hay que remontarse a finales del 18 y lo que ocurrió durante estos meses fue que el alcalde no presentó ningún proyecto de presupuestos y por lo tanto se prorrogaron los del 18. Con los presupuestos prorrogados, en marzo se aprobó una incorporación de remanente de 3 millones y otra al inicio de la nueva legislatura, más importante, de 6 millones, lo que llamamos en su momento la aprobación en diferido de los presupuestos del 19. En total, este presupuesto prorrogado del 18 se elevó de 35 millones de ingresos y 34 millones de gastos a 56 de ingresos y 54,7 de gastos. Y siempre les advertimos de que una cosa es lo que se presupuesta y otra muy diferente. Ya que los derechos reconocidos netos, es decir, los ingresos del 19, se quedaron en 39,6 millones, un 70,6% del presupuesto final. Y las obligaciones reconocidas netas, es decir, los gastos del 19, en 41,7 millones, un 76% del presupuesto final. Esto quiere decir que, pese a las varias modificaciones presupuestarias, no han sido capaces de gastar 1 de cada 4 euros del presupuesto municipal. Y entrando en el estado de ejecución de ingresos, se aprecia claramente que se trata de un presupuesto prorrogado. Así, se ingresa más de lo estimado en el IBI, medio millón de euros, en el ICIO, el 17%, en tasas urbanísticas, un 70%, etc. Y dentro del estado de ejecución de ingresos, nos llama poderosamente la atención los dividendos por acciones en sociedades, donde se presupuesta 190.000 euros, pero se acaban reconociendo derechos por más de 400.000. Y nos llama la atención esta partida, además de porque se ingresa el doble de lo estimado, también por el propio concepto en el que el ayuntamiento se dedica a invertir en bolsa parte del remanente para lograr mayor rentabilidad, sin olvidarnos que una de las reglas básicas del sistema financiero es que el riesgo y la rentabilidad siempre van de la mano. En cuanto al estado de ejecución del presupuesto de gastos, donde se ha dejado de gastar 1 de cada 4 euros del presupuesto, comprobamos que 2019 se comporta como el resto de ejercicios y que en cada liquidación los números nos acaban dando la razón. En capítulo 1, en gasto de personal, se ha dejado de gastar 1 millón de euros. En capítulo 2, de bienes y servicios, se incrementó la partida inicial en 2,5 millones, pero luego la realidad es que se ha ejecutado hasta 1 millón por debajo de lo presupuestado inicialmente. Y luego está el capítulo estrella, el capítulo 6 de las inversiones. Como este era un presupuesto prorrogado, inicialmente no había crédito de capítulo 6. Con las modificaciones presupuestarias, esa cantidad llegó a ser hasta 16 millones, de los que no se ha ejecutado el 47%, dejando más de 7 millones sin ejecutar en inversiones. Y desgranando un poco los gastos, vemos que, por ejemplo, en vestuario de policía se ha dejado de gastar el 56%. En urbanismo no se gastan 32.000 euros, es decir, el 31% del acondicionamiento de centros escolares. Y además hay grandes cantidades por ejecutar e incluso algunas que no se han llegado ni a iniciar en 2019, como la pista de hockey, la acera de Remedios, el acondicionamiento de la zona de Moncayo, el asfalto de los polígonos, la pavimentación de la zona de San José o la reurbanización de la zona de Rodotito. El Parque El Cerrillo, además, va con un año de retraso y a final de 2019 aún quedaban 700.000 euros pendientes de ejecución. En alumbrado público nos preocupa que las pequeñas partidas que había para la adecuación de instalaciones eléctricas, 80.000 euros, y los estudios de eficiencia energética, 40.000, no se haya ejecutado nada, sabiendo que hay un compromiso por cambiar las luminarias a LED. En cuanto a acción social, comprobamos que no se gasta el 18% en ayuda a domicilio y tampoco el 38% de la asistencia. Y en las partidas de emergencia social, en el comedor escolar, solo se ejecuta la mitad de lo presupuestado, dejando 50.000 euros sin ejecutar. Pero además están las ayudas al comedor, y se ejecuta solo el 45%, dejando sin gastar otros 63.000 euros, y haciendo que más de 110.000 euros que deberían destinar a la alimentación de los menores más vulnerables no se gasten. En cuanto a las transferencias nominativas a las entidades sin ánimo de lucro, es preocupante que en 2019 no hayan recibido ni un solo euro, por ejemplo, el AMPA del Colegio Miguel Hernández y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, sabiendo que había presupuesto para ello. En empleo, solo se ha gastado 12% del presupuesto inicial para talleres de reactivación. En educación, se deja de invertir el 20% inicial en mantenimiento de colegios y casi el 50% en la conservación de estas instalaciones. En cuanto al apoyo escolar, solo se ejecuta el 51%,
Suponemos que se debe a que desde hace unos años esta actividad siempre comienza con retraso, no con el inicio del curso. En turismo, por ejemplo, sorprende ver que la mínima partida de 10.000 euros para la casa museo se rebaja a 9.000 y que aún así solo se ejecutan el 85%, 1.500 euros. Por no hablar de la gestión del patrimonio, todo inversiones donde casi todas las partidas están íntegramente sin ejecutar, como las mejoras del acceso del Colegio San Andrés, las cubiertas del Ángel León y del Héroes del 2 de Mayo, la climatización y los vestuarios de Lorenzo Rico, el proyecto del Centro Social de la Estación o el césped del Alberto Ruiz. Pero hay algo en lo que siempre logran gastar no solo lo presupuestado, sino mucho más. Y es, como todos los años, la publicidad y la propaganda, con un gasto de un 46% mayor al presupuestado. Y también la partida de medios de comunicación, donde el gasto sobrepasa el presupuesto en un 53%. De momento nada más. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues quiero empezar esta segunda intervención agradeciendo el trabajo para que esto sea posible, esta videoconferencia de pleno, tanto a Gloria como a María Rosa, a Alfonso, a Rodrigo, a Nino y a toda esta gente que lleva días trabajando para que podamos hoy hacer este pleno y se pueda llevar a cabo con esta cierta nueva normalidad, como diría el gobierno. Bueno, pues dice la señora concejala de Hacienda que nos gusta, ganemos, dar muchos datos sobre cómo se ejecuta. Que precisamente de eso se trata, estudiar la liquidación del presupuesto. Se trata de ver cómo se ha ejecutado finalmente lo que se ha aprobado en un presupuesto. El presupuesto determina qué se quiere hacer y la ejecución determina qué se hace efectivamente con los recursos municipales. Por eso sacamos porcentajes y por eso los estudiamos y los analizamos. Y dice también, por ejemplo, que nos gusta sacar punta a los servicios sociales. Pues bueno, sí que hay que decir que nos hemos fijado en algunos datos, pero les doy otros si quieren. En servicios sociales, esta vez, en los últimos años se ha desglosado mucho de servicios sociales y, por ejemplo, en ayuda familiar y en vivienda se ha gastado casi el 99% de lo presupuestado. Es decir, que se ha ejecutado casi totalmente la partida y eso creo que es algo muy positivo. Pero, sin embargo, que en comedor escolar y en ayuda al comedor se haya dejado de gastar 100.000 euros, nos parece pues, que, bueno, que se puede estar dejando de prestar un servicio a gente que lo necesita. Y por eso ponemos el foco en esa partida y en esa cantidad. Pero bueno, que no todo es así. Hay otros departamentos, por ejemplo, que ejecutan el presupuesto casi al 100%. Y, por ejemplo, es juventud. En juventud, si analizamos las partidas, se ejecutan casi prácticamente, se ejecutan por completo prácticamente. No hay grandes números que queden pendientes de ejecutar para otro ejercicio. Es cierto que no es igual que un capítulo 6 con una inversión. Pero, bueno, hay departamentos o hay responsables de departamento que ejecutan sus recursos, digamos, de una forma más exhaustiva. Bueno, decía la señora Colmenarejo también el tema de las inversiones. Pues claro que somos conscientes de que las inversiones no se hacen en un día, simplemente. Pero bueno, es que también sabemos cómo utilizan ustedes las inversiones que utilizan. Sobre todo, pues eso, en esa publicidad y propaganda que decíamos antes, pues para vender las inversiones durante varios años y en muchos momentos diferentes. Cuando se aprueba el presupuesto, cuando se aprueba la licitación, cuando se otorga, cuando se concede el contrato, cuando se inicia la obra, cuando se finaliza. Vamos, que una misma obra la pueden vender 4 o 5 veces durante 2 o 3 años seguidos. Pues lo único que sí que remarcamos que hay obras, por ejemplo, el Parque del Cerrillo, que lleva años vendiéndose y todavía ni se ha inaugurado. Sí que hay problemas, que esto no depende totalmente de nosotros, pero bueno, sí que creo que es remarcable. Y hay otras partidas que antes no las he citado por no extenderme mucho, pero sí que nos gustaría también recordar. Por ejemplo, en el control de aguas de los arroyos había un presupuesto de 90.000 euros, pero solo se ha gastado 7.000, apenas un 8%. Nos gustaría también decir, por ejemplo, gasto de cultura. Solo se ha dejado de gastar el 40% en difusión de la cultura. Y, por ejemplo, en los premios culturales, que había una partida solamente de 42.000 euros, solo se ejecuta el 70%. Parece también que es muy escaso. Y otra cosa que nos preocupa también es el tema de la salud laboral. Había una partida de 31.000 euros, estudios para salud laboral de 31.000 euros y solo se gasta el 26%. Nos parece una cantidad muy, muy escasa. Y nada, el resto de intervinientes que se han quedado en el tema de la regla del gasto y el Tagarral, decirles que sí, que el Tagarral es un tema muy importante y nos va a condicionar nuestro futuro financiero, por así decir. Pero que si no hubiera habido Tagarral, si no hubiera habido esta sentencia condenatoria del Ayuntamiento de Colmenar, aún así tendríamos que estar hablando de las cuentas de Colmenar, aún así tendríamos que estar hablando
de la liquidación del presupuesto de 2019, que parece que hay grupos y portavoces que han querido pasar de puntillas en hablar estos números, y creo que es importante no olvidarse de que, a pesar del tagarrar, la vida ha continuado y el ayuntamiento ha seguido prestando. Muchas gracias.